chips. Oh, zip, zip, zip. Crunch, crunch. I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips. How my mouth does it. Potato chips. Oh, zip, zip, zip. Crunch, crunch. I don't want no lunch. All I want is potato chips. Crunchy, crunchy, potato chips. Crunch, crunchy, crunchy. A crunch, crunch, crunch. I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips. Oh, those potato chips. Potato, potato, a chippy chip. Oh, crunch, crunch. Don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, potato chips, 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 chips. Zip, zip, zip. All I want is potato chips, potato chips, chips, chips. Zip, zip, zip. Potato chips, chips, chips. Zip, zip, zip. Potato chips, chips, chips. Potato chips, chips, chips. Potato chips, chips. Potato chips, chips. Potato chips, potato chips, chips. En unos segundos. Hola, buenas. Buen día, buenas tardes. Hoy miércoles 24 de enero. Cosas rotas, un día más, una tarde más, iluminación un poco extraña hoy, porque es que he tenido que bajarla porque me daba directo los ojos y no veía nada. Buenas a todos. Estamos hoy, vale, estamos perfectamente bien, eso espero, al menos. Creo que se me oye bien, así que procedo sin más dilación, porque hay cositas hoy, y aparte, bueno, tengo toda una infraestructura así. Hoy es como una prueba con muchos, bueno, no sé si muchos, pero bueno, lo que dé tiempo, mucha multimedia, muchos medios hoy, o al menos muchos comparados con otros días. Entonces, antes de que se me olvide, porque esto no me lo he visto hoy, os quería hablar de, bueno, sugeriros una herramienta, digamos, periodística, online, en fin, de estas cosas que se hacen en redes sociales. Es un tracker, Ceasefire Tracker, es una cuenta en Twitter, que llevan pues activistas sobre la cuestión palestina, y es digamos que simplemente lo tenéis, a ver, la cuenta es tal cual, Ceasefire_tracker, y digamos que va contando o va registrando un poco las declaraciones públicas de gente con un perfil más o menos conocido, un perfil público de algún tipo, pronunciándose un poco a favor del alto el fuego en Gaza, que puede ser poco o mucho como declaraciones, pero bueno, es algo. Y los activistas que llevan esta cuenta lo van contando.
y así al menos, pues por ejemplo, podemos saber que gente como Sonia Renee Taylor, Sinead Harnett, estos son supongo, músicos un poco, pero también por ejemplo Angelina Jolie, en una cuenta, en un post de lo que parece Instagram, y bueno, pues, recordando un poco su activismo con los refugiados, también se posicionaba a favor de un alto el fuego, y junto con Angelina Jolie pues también está, por ejemplo, como no, alguien muy activo, como es John Cusack. Os le recordaréis, por ejemplo, como protagonista de Alta Fidelidad, entre otras muchísimas películas. Y más gente, bueno, Ken Loach, Gemma Chan, Jennifer López. En el caso de Jennifer López, bueno, hay que ir a, como fuente citan, pues una página que se llama Artists for Ceasefire, o sea, con un 4, así está es decir, Artists 4 Ceasefire, y ahí ha firmado ella y otros muchos, bueno, actores, en fin, bueno, gente con perfil público, Adam Lambert, Adam McKay, estoy mirando la lista que aparece, Alfonso Cuarón, yendo por la A, Aminoto Sow, Annie DiFranco, Annie Lennox, Asim Chaudhry, Ben Affleck, bueno, claro, Bradley Cooper, el actor, si no recuerdo mal, bueno, no, es que no quiero confundirlo, es que Bradley Cooper no sé si es el que, por ejemplo, el de American Beauty, o Bradley Cooper es el de la serie Stranger Things. Brian Cox, el físico, Brian Eno, en fin, Kate Blanchett, esto solo hace, bueno, Channing Tatum, a ver, por supuesto siempre actores o artistas de algún tipo, es difícil o casi imposible, Dua Lipa, Drake, bueno, ya me llama la atención, la verdad, está bueno, es sorprendente, la verdad, las firmas, bueno, está bien. Viene con una carta, en la página web está de Ceasefire, Artists for Ceasefire. Claro, iba a decir que no hay deportistas, pero bueno, claro, en este caso es una página de artistas. Bueno, pero en el tracker, Ceasefire Tracker, ahí tenéis, pues eso, Jennifer López, Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, bueno, actores Will Poulter, Basti Harrison, el actor, mira, muy de los 90, ¿no? Mandy Patinkin, un actor que os sonará de películas y telefilms y series un poco de ciencia ficción, por ejemplo, a mí lo conozco de ahí. Bueno, la parlamentaria británica Sarah Sultana, Jennifer Saunders, Kimia Dawson, también aquí registran un poco cuando el pronunciamiento viene de algún tipo de entidad política o institucional, tipo, por ejemplo, algún ayuntamiento, etcétera, algún sindicato, etcétera, desde un punto de vista anglosajón, eso está claro, ¿no? Registran un poco que aquí Natalie Merchant, bueno, aquí nos parece poco, pero en realidad creo que bueno, como suele pasar, es importante que haya pronunciamientos en el centro del imperio, ¿no? Ahí es importante. Bueno, pues ahí lo tenéis. La dirección en Twitter es @ceasefire_track, no tracker, track, es decir, CEASEFIRE_TRACK, Ceasefire Track. Ahí tenéis un poco esa especie de registro al día de pronunciamientos a este respecto. Cuenta a la que me aparece aquí, fijaos, sigue Alexandria Ocasio-Cortez, así que bueno, en estos tiempos en los que hay que tragar tantos sapos, pues bueno, pues algo es algo, ¿no? Bueno, pues Alexandria Ocasio-Cortez está siguiendo esto, eso está muy bien. Bueno, luego, agenda rápida, son las 19:09. Aunque sea tirar piedras contra mi propio tejado, también, por si a alguien le da tiempo, deciros que en 51 minutos
en el Matadero de Madrid empieza, ya lo comenté otro día, hoy este ciclo de películas seleccionadas por varios filósofos y filósofas, creo que 3 o 4 cada filósofo, ¿no? Y entonces hoy se proyectaban unas cintas, programadas, en este caso por Ana Carrasco Conde, la filósofa, y ha elegido, y me parece muy bien, hoy, muy bien, muy acertado, hoy se proyecta La cinta blanca, la película de Michael Haneke, sobre, se proyecta eso, a las 8, a las 20 horas, hoy en el Matadero, quizás os dé tiempo a ir. Pues eso, este ciclo de películas programadas y comentadas por filósofos y demás invitados, creo. La cinta blanca, que es una película de Michael Haneke, pues que fue muy polémica, pero que es como todo lo que hace él, provocador y muy acertado, muy despiadado, ¿no? O sea, él pone siempre el dedo en la llaga y lo hace con una mirada implacable. En este caso, la cinta blanca es un poco un análisis de es una cinta, además, una película de 2009, 2010. En él retrata un poco el germen de lo que fue el desastre oscuro, ¿no? Como lo llamaba Badiou. Bueno, los grandes desastres del siglo XX en Alemania, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo el desastre del nazismo. Él lo estudia un poco en un pequeño, como selecciona o coloca debajo de su microscopio un pequeño una representación de la sociedad alemana en miniatura. Es un pueblo ficticio cerca de uno de los grandes ríos alemanes, y en ese pueblo ficticio un poco Haneke estudia como en miniatura las contradicciones y miserias económicas y psicológicas un poco de esa Alemania, de esa sociedad europea que se encaminaba un poco primero hacia la Primera Guerra Mundial y luego hacia el desastre del nazismo, y lo estudia pues como suele hacerlo él, con una mirada descarnada y muy, diríamos casi cruel, pero que claro, según su propia opinión era algo necesario, ¿no? Para ver cómo se siembran un poco los gérmenes de una violencia, de un estallido de violencia tan inabarcable y descomunal, ¿no? Y se proyecta hoy en 50 minutos. Por si acaso, por si no os fiáis de mí, os he puesto aquí una pequeña... Bueno, y aparte un pequeño trozo de otra persona que os va a hablar sobre este tema, y que además comenta otra película de la que hablé el otro día, que es la de Aki Kaurismäki. Que a mí me parece que está muy bien, lo considero una buena introducción al cine de Kaurismäki. Yo no me parece la mejor película de Kaurismäki, pero quizás sea está un pelín más cercana a los tiempos y quizás sea una buena introducción a su cine. Tiene una particularidad, que es que intenta, cosa que no ocurre en muchas de sus películas, digamos, la realidad política más superficial, digamos, no está presente. En esta sí que la intenta meter como una especie de presencia ominosa, que se va retransmitiendo en las radios y los televisores, digamos, intradiegéticamente durante la película, no va apareciendo la cuestión de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, eso ya depende de la sensibilidad de cada uno con respecto a ese conflicto. Hay gente que le pueda parecer un poco incómodo, porque también sugiere lecturas que quizás, como que coloniza un poco. Es una pena porque coloniza el resto de la película, en mi opinión, y digamos que difumina o confunde un poco el contenido clásico de las películas de Kaurismäki, que como os dije, sobre todo es la cuestión de clase. Y bueno, de eso ahora os lo va a comentar en este clip de Televisión Española, que yo creo que es una buena introducción a más cosas. A ver.
Ahí, ahora, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana os recomendamos desde Días de Cine Fallen Leaves, la película de Aki Kaurismäki, que se estrenó en la última semana de 2023. Sin duda, una de las mejores películas estrenadas en el pasado año. Dos personajes, apenas 80 minutos, dos personajes solitarios, que necesitan mucho amor y que viven en una sociedad rica, pero que esa riqueza no la ven ni desde la ventana de su casa. Un punto de vista chaplinesco, con algo de Ken Loach, pero sin su trazo grueso, con un punto de Robert Guédiguian, unas canciones maravillosas, y el punto de vista un poco ingenuo de un niño, quizás, pero también el punto de vista de alguien muy sabio como es Aki Kaurismäki, que nos cuenta grandes verdades en esos 80 minutos sin excedencias, recordándonos al cine de Robert Bresson. Por supuesto, id a verla al cine, no os defraudará. Aquí en Cineteca, como siempre, una programación estupenda. Dentro de ese ciclo Carta abierta a tres filósofos podréis ver La cinta blanca de Michael Haneke, esa película rodada en blanco y negro que nos cuenta el huevo de la serpiente del nazismo y que a mí siempre me ha recordado mucho a El pueblo de los malditos de Wolf Rilla y a Los promulgantes de Ingmar Bergman. Martes aquí en Cineteca. Si nos vamos a Filmoteca, este domingo podréis ver un documental fascinante y extraño y muy perturbador de Agustín Vidaronga, que es Aroto Buquín, En la mente del asesino. El martes próximo, día 23, a las 5:30, una obra maestra del cine español, además una película maldita de Fernando Fernán Gómez, como es El extraño viaje, una película fascinante igualmente, muy perturbadora, con mucha ironía y mucho humor negro. ¡Auxilio! Bueno. Luego, bien, después de un poco de relajación visual, vuelvo yo a vuestras pantallas para comentar una cuestión relacionada con el cambio climático, como no, y la cuestión de las temperaturas que estamos viendo en estos días. Como, bueno, en realidad es que aún a estas alturas deberíamos ya estar todos un poco más que alertas sobre la cuestión de las temperaturas y lo que implican y demás, ¿no? A ver, un momentín, ajusta la pantalla, ahí lo tengo, vale. En primer lugar, bueno, simplemente la filósofa Marta Tafalla ha retuiteado una cuestión del colectivo Gizmau, un comentario al hilo de una noticia, sobre todo cómo está expresada, ¿no? De EP, no tengo aquí, bueno, no sé qué periódico es tampoco, porque precisamente como lo critican, bueno, el titular era: la demanda turística caerá un 10% en España si aumenta la temperatura a 3 grados. Bueno, el wording, ¿no? La expresión concreta del titular es lo que es problemático, ¿no? Porque parece como si cupiera estar haciendo reflexiones sobre la contracción o expansión o sobre el desarrollo económico en un escenario de 3 grados más de media global. Lo que están comentando, y por ejemplo lo comenta Miguel Antúnez, dice: hay que estar totalmente perdido para estar pensando en el turismo en un escenario de más 3 grados. Es que no tienen ni idea de lo que hablan. Y Marta Tafalla, y el colectivo Gizmau efectivamente comenta eso, dice: efectivamente no saben lo que supone un incremento de 3 grados de media global, que es salvaje, ¿no? O sea, las transformaciones climáticas que implicaría, bueno, climáticas y por tanto humanas, de desplazamientos, cómo afectaría a la producción agrícola global, no digamos, bueno, ganadera por supuesto, pero la producción agrícola, los cambios estacionales, etcétera. Bueno, sobre todo, además que hay que pensar también que todos, digamos, los cambios de temperatura de la temperatura media global tienen un registro, por decirlo así, físico en los mares, los océanos, y esto, los cambios leves de temperatura suponen, bueno, no quiero aquí, no soy experto en estas cuestiones, pero
basta con que leáis un poco para saber que transformaciones aparentemente inocuas en las dinámicas marítimas, digamos, de los flujos globales del agua, realmente a su vez multiplican exponencialmente las posibilidades de cambios ulteriores climáticos mucho más radicales, ¿no? Al final los mares son un reservorio también térmico, y llegados a determinado punto de almacenamiento de calor, por decirlo así, esto puede generar, digamos, dinámicas explosivas de cambios climáticos globales. Bueno, frente a este aviso, ¿no? Quería comentaros una cosa, leeros unas cuestiones que me parecen interesantes, porque todo esto de las dinámicas y de las transformaciones tiene... primero, no son lineales, entonces implican también problemas de comunicación a la hora de comentar y difundir este tipo de cuestiones, ¿no? Es una cosa a la que se enfrenta desde hace muchos años el movimiento ecologista, porque estas cuestiones al final, digamos, que son difíciles de concebir, del mismo modo que no estamos diseñados, entre comillas, para concebir y manejar los conceptos digamos, de grandes cantidades, no somos capaces de procesarlas bien, y a veces tenemos, esto afecta también, por ejemplo, a las economías, pero también en nuestra vida diaria, las diferentes niveles de análisis, digamos, de determinadas cantidades, pues hace que, digamos, colapsemos cognitivamente, ¿no? Y hay cuestiones que nos cuesta comprender. Bueno, entonces, un concepto para entender estas cosas aparece comentado en un libro reciente que se llama Antes del colapso, de Hugo Bardi, publicado en Catarata, con un prólogo de Jorge Rietzmann. Y aquí hablan, entre otras cosas, de un conceptito que es importante, ¿no? No es de los más importantes, pero es un importante, y como me lo anoté el otro día y lo tenía pendiente, pues digo, pues lo voy a comentar hoy. Dicho esto, estos conceptos, un problema ulterior, digamos, de, si queréis, a los marxistas, de construcción, de hegemonía, pero también en un sentido más banal, de divulgación y de comunicación, en este caso también científica, tiene que ver también como en la maquinaria mediática, o sea, en la industria mediática actual y en la esfera, la esfera también digital, y digamos, los mecanismos comerciales hacen que los discursos coherentes e integrados a veces se disuelven y se convierten, digamos, en un campo en el que pueden abrevar, digamos, los intereses más disparatados, ¿no? O más diversos. Es decir, me explico. Tú puedes ser un activista o un colectivo de activista, un movimiento incluso global, y tú desarrollas una serie de conceptos analíticos para explicar una realidad que crees que se debe cambiar. Esos conceptos, el problema que tenemos en este momento y en la esfera, digamos, comunicativa en la que vivimos, es que está atravesada por intereses empresariales y comerciales, es que cualquier concepto es susceptible de ser reapropiado y utilizado en contextos, por ejemplo, de autoría empresarial. Entonces, para presentaros un ejemplo de esto y a la vez introducir lo que os quería leer, he elegido un poco un vídeo a mí me parece fascinante estéticamente, incluso, de cómo la autoayuda empresarial se puede apropiar de uno de estos conceptos. Os lo pongo y luego vamos al concepto en sí, ¿vale? A ver si se puede ver. Vamos allá. En esta ocasión vamos a hablar, para comprender mejor y así beneficiarnos en cualquier campo de nuestra vida, sobre el efecto Séneca. Alguien lo relacionaría con la antigua frase de todo lo que sube, baja. Soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins. Es evidente que en la naturaleza se producen con bastante asiduidad
este patrón de conducta denominado efecto Séneca, Ojo al cuadro. donde a un crecimiento rápido se produce como consecuencia un declive más rápido aún. A eso se le conoce como el efecto Séneca. Según los escritos en el antiguo Imperio Romano, el filósofo estoico Lucio Amneo Séneca, llamado Séneca, fue un filósofo político, orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moral. Nace el 4 a.C. en Córdoba y muere el 12 de abril del año 65 después de Cristo en Roma. El 30 de abril del año 65, el filósofo cordobés Séneca se suicidó por orden de Nerón. Bueno, ahí lo tenéis. Un gran empresario que, bueno, con una lista de apellidos que habla por sí sola, que seguro os podéis imaginar que está preocupadísimo por los efectos que puede tener el capitalismo sobre la salud global y sobre todo por los derechos laborales. Bueno, quién sabe, quizás sí que le preocupan. Pero bueno, está como muy Biden, pues un poquito. Y aparte el plano era, bueno, en fin, plano lo he destruido luego. Habéis visto que he ido haciendo zooms para un poco desestabilizarlo más, pero el plano en sí del vídeo original es además asimétrico, lo cual, como inconscientemente hay un inconsciente ahí visual que está indicándonos que hay algo que no va bien. Bueno, pues aparte de cómo se lo reapropie la autoayuda empresarial, Séneca, en las cartas a Lucilio, la carta 91, dice: sería un consuelo para nuestra debilidad y la de nuestras obras si todas las cosas perecieran con la misma lentitud con la que se formaron. Pero tal como son las cosas, los incrementos son de lento crecimiento, pero el camino hacia la ruina es rápido. Bueno, esto por supuesto, tiene que ver, la llamada curva de Séneca, ¿no? Tiene que ver en los estudios también climáticos con la evolución temporal de un sistema en el que el crecimiento es lento, pero el declive es tan comparativamente más rápido, de manera que se muestra como una especie de colapso casi repentino. Pero voy haciendo un poco lectura de fragmentos del texto de Bardi. Normalmente, dice, nuestra vida es tranquila. Como personas normales, podemos disfrutar de una prosperidad moderada, de una felicidad razonable y de unos acontecimientos esperados. Pero la vida también está llena de sorpresas, y cuando las cosas empiezan a fallar, suelen hacerlo con la suficiente rapidez como para que utilicemos términos como colapso o ruina, como ya señaló hace tiempo el filósofo romano Séneca, cuando dijo que los aumentos son de lento crecimiento, pero el camino hacia la ruina es rápido. Cuando llega el colapso, a menudo nos encuentra lamentablemente desprevenidos. Por eso debemos prepararnos con antelación. Estamos hablando, por supuesto, de la percepción y de la velocidad con la que percibimos, el desarrollo final de un proceso del que no hemos sido lo suficientemente conscientes antes, de manera que ese desarrollo final se nos aparece como vertiginoso, cuando en realidad ha sido preparado con bastante antelación, ¿no? Continúa Bardi. Puede ser difícil definir los colapsos en términos rigurosos, pero todos podemos reconocer uno cuando lo vemos. El colapso es un declive rápido, incontrolado, inesperado y ruinoso de algo que antes iba bien. Puede atacar a los individuos y puedes perder tu trabajo, enfermar o perder a un amigo cercano o a un familiar. Y puede ocurrir muy rápido, a veces por casualidad, otras por un error. Pensemos en el caso de Roseanne Barr, que en 2018 vio arruinada su carrera de estrella de televisión en un día por un solo tuit racista. Luego, el colapso también afecta a sistemas más grandes. Claro, la vida media de una empresa comercial hoy en día es del orden de 15 años, pero las pequeñas empresas tienden a ir y venir mucho más rápido. Se trata de la estrategia falla rápido, falla a menudo, muy conocida en Silicon Valley, efectivamente.
y supuestamente buena para eliminar a los débiles en la lucha por la supervivencia. Ahí tenéis una representación de, al menos de esto, muy, muy precisa y también divertida en la serie homónima, ¿no? Silicon Valley. Es cierto que una startup puede convertirse en un unicornio, término acuñado por la inversora de riesgo Allen Lee para describir el raro caso de una startup de éxito que alcanza un valor de más de $1.000 millones. Para estas empresas, incluso para otras más grandes, la desaparición puede ser un asunto más difícil y doloroso, a veces con posibilidades de volver al negocio, como le ocurrió a Evernote, una superviviente de los primeros tiempos de la web que se niega a desaparecer. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando una empresa se hunde, lo hace rápidamente. Incluso en el caso de empresas que eran consideradas la imagen misma de la solidez. Pensemos en Lehman Brothers, por ejemplo, ¿no? La gran empresa financiera que se hundió en pocos días en el momento de la gran crisis financiera de 2008. Por entonces, cuando descubrimos que no existe una empresa que sea demasiado grande para fracasar, fue entonces cuando descubrimos que no existe una empresa que sea demasiado grande para fracasar. Mientras que las empresas van y vienen, economías enteras pueden experimentar colapsos desastrosos. A lo largo de la historia, los colapsos económicos a menudo han acompañado el declive y la desaparición de imperios y civilizaciones enteras. Ahí tenéis, ¿no?, los textos de el antropólogo e historiador Jared Diamond, por ejemplo, colapso y armas, gérmenes y acero, etcétera, ¿no? Estoy hablando un poco de memoria, sí, armas, gérmenes y acero. La humanidad también ha visto colapsos abruptos de poblaciones causados por el hambre y la peste, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo trató muy bien Diamond. Los colapsos ya son malos de por sí, pero tienen una peculiaridad más. Suelen llegar de forma inesperada, a no ser que seamos bomberos, médicos o que gestionemos una red eléctrica a gran escala o que nos dediquemos a un trabajo similar. Los colapsos no forman parte de nuestra planificación diaria. No hay una ciencia del colapso que se enseñe en las universidades o en las escuelas de negocio. Lo mismo ocurre con la población humana. La producción de petróleo o la esperanza de vida al nacer han venido creciendo en el pasado y se espera que sigan creciendo en el futuro. Los organismos e instituciones que elaboran previsiones en estos ámbitos trabajan principalmente sobre la base de extrapolaciones de los datos históricos de las últimas décadas y tienden a presentar un panorama halagüeño del futuro. Se trata de un problema general que tenemos con la gestión del futuro. Nadie quiere profecías catastrofistas. Sin embargo, como todos sabemos, el crecimiento no puede continuar para siempre en un mundo finito. Como deberíamos saber, a menos que estemos locos o que seamos economistas, que es una cita famosa de Kenneth Boulding, ¿no? Por lo tanto, deberíamos estar preparados para la otra cara del crecimiento mucho antes de ese colapso. En la antigüedad parece que la gente tendía a culpar a entidades sobrenaturales, a los dioses o la magia maligna, etcétera, ¿no? Bueno, aquí sí habla de nuevo de Séneca, de Galileo, y de Galileo como el primero que intentó estudiar este tipo de dinámicas en términos usando herramientas matemáticas. Y de así pues la verdadera comprensión de la física del colapso justamente ha llegado en tiempos recientes con el desarrollo de la ciencia de los sistemas complejos. El texto vital, el de me salía Donella Meadows, ¿no? El de pensar en sistemas. Claro, Donella Meadows un poco es proporcionó herramientas para empezar a pensar estas cosas de otra manera. Cambios rápidos forman parte del funcionamiento de un universo, una manifestación del principio que lo rige todo, desde las células vivas hasta las galaxias, la entropía, base del segundo principio de la termodinámica. La ciencia de la complejidad es posiblemente el campo más fascinante de la ciencia moderna y sin duda uno de los que tiene mayores consecuencias para nuestra vida diaria. De este campo de la ciencia en rápida evolución surgió el concepto de efecto Séneca. Vio la luz por primera vez en 2011 en forma de un post en mi blog El legado de Cassandra, de Hugo Bardi, y luego, bueno, publiqué un estudio matemático más detallado, etcétera, etcétera. En 2017 publiqué un libro que titulé El efecto Séneca, etcétera. Bueno. Se trata de un poco afrontar los colapsos preparándonos antes de que lleguen. Esto no significa resistirse al colapso a toda costa, intentando mantener las cosas tal como están.
Hacer eso significa normalmente ganar algo de tiempo a cambio de un colapso mucho más rápido y abrupto. A todas luces un mal negocio. Hay muchos ejemplos de este concepto y seguro que se te ocurren algunos de tu experiencia personal. Cuanto más intentes rebatir a tu oponente, más verás que se resiste y responde a tus argumentos. Esto suele provocar el efecto llamado flaming, que hace que la discusión degenere en un intercambio de insultos y ataques personales. Dice, un colapso del debate. En cambio, la forma de afrontar los colapsos es utilizar lo que aquí llamamos la estrategia Séneca. Se trata de un punto de vista que se deriva de una interpretación de la obra de Séneca. Nótese que todo esto, Hugo Bardi aquí está intentando ser precisamente anticatastrofista, ¿no? Y por tanto, creo que aunque esté usando la palabra colapso, no está siendo colapsista, como es el significado que se le da últimamente en el debate público en España a este tipo de abordaje de los problemas, ¿no? Dice, el punto de vista de la estrategia Séneca deriva de una interpretación de la obra de Séneca, pero también es perfectamente compatible con el campo moderno llamado dinámica de sistemas, que Jay Forrester desarrolló en la década de 1960. La idea básica de la estrategia Séneca es que los intentos de evitar el colapso tienden a empeorarlo. Y cita, por cierto, a Donella Meadows para esta última línea. También es una idea que cuenta con elementos en común con, por ejemplo, con artes marciales como el judo, en las que quienes las practican tienen como objetivo manipular la fuerza del adversario contra ellos mismos en lugar de enfrentarse a él con la propia fuerza. Así pues, la estrategia Séneca consiste en no oponerse a la tendencia del sistema a ir en una determinada dirección, sino en dirigirlo de manera que el colapso no tenga que producirse. La clave de la estrategia es evitar que el sistema acumule tanta tensión que luego se vea obligado a descargarla de forma brusca. Piénsese en la historia de la paja que rompió la espalda del camello. El colapso no se habría producido si el dueño del camello hubiese evitado sobrecargar a la pobre bestia con cosas pesadas, ¿no? No siempre es posible evitar el colapso, aunque se pueda detectar antes de que llegue. A veces es demasiado tarde. El sistema ha crecido más allá de sus límites y se encuentra en una condición inestable que llamamos sobregiro. En este caso, el sistema tiene que volver a sus límites aceptables, una condición que a veces se llama capacidad de carga. Lo mejor que se puede hacer es suavizar el impacto y prepararse para el aterrizaje. Pasará por lo que yo llamo el cuello de botella Séneca, con vistas a reiniciar posteriormente y actuar de una mejor y más sabia manera. Esto se puede llamarse, aquí está usando un poco el autor, yo creo ya esto podría llamarse el rebote Séneca, dice. Un buen ejemplo es la industria de los combustibles fósiles. Podemos ver su inminente colapso y queremos que se derrumbe para evitar una catástrofe climática, pero no tan rápido que su caída mate a miles de millones de personas al privarlas de la energía que necesitan para sobrevivir. La industria petrolera debe seguir extrayendo únicamente el mínimo necesario para crear la infraestructura de energía renovable que sustituirá a la fósil después del colapso inevitable. Esto es lo que he llamado la vía del sembrador, bueno, en otra de sus obras, y es una variante de la estrategia Séneca. Otra habilidad útil derivada de la estrategia Séneca es cómo se puede aprovechar el colapso para deshacerse de estructuras y organizaciones anticuadas e inútiles. Estoy seguro que se conocen muchos ejemplos de organizaciones irremediablemente retorcidas y corruptas de las que se ha pensado que deberían ser borradas y reconstruidas desde cero. Bueno, voy a saltar esto. Hay mucho tal. Hay otra explicación, otra aplicación de la ciencia del colapso que Séneca seguramente habría desaprobado, pero que no puedo dejar de mencionar. Claro. Puede ser una estrategia militar. Normalmente un conflicto termina cuando uno de los dos bandos se derrumba y no es capaz de seguir luchando. Esto puede ocurrir porque su aparato militar haya sido dañado más allá de sus límites de resistencia durante la contienda, pero también que se produzca como resultado de cosas oscuras y terribles que hoy en día reciben el nombre de PSYOPs, operaciones psicológicas. Bueno, esto último, la verdad, no entiendo muy bien. Pensé que se iba a dirigir a la cuestión de lo que desde Wolfgang Harich y Manuel Sacristán y muchos autores, Carlos Taibo, por ejemplo, han llamado el ecofascismo. Pero bueno, esta es un poco la cosa de esta pequeña introducción al libro de Bardi. Sí, lo de la historia del camello, creo que es de las 1001 noches, no sé, un camello que
le van cargando, ¿no?, con pequeños, digamos, ¿no?, pequeños cargamentos muy pequeños de paja. Al final parece que es la última brizna la que hace que colapse el camello y quede aplastado, cuando en realidad es la acumulación constante sobre sus lomos, ¿no?, sobre sus jorobas de tanto peso, ¿no? Y eso es un poco, es la fábula, ¿no? No sé de dónde viene lo del camello. Yo creo que es de ahí, pero bueno, igual, yo qué sé, igual es de Dandin, ¿no? De los, ¿cómo se llama? Ahí lo tengo. Debería acordarme del título, de el cuento de los 12 príncipes o algo similar. Bueno, cuentos, digamos, de Próximo Oriente y demás, recopilaciones de los siglos, bueno, siglos 15, o sea, 15, 14, 16, etcétera. Bueno, persa en el caso de Dandin, si no me equivoco, ¿no? Como la ramita de menta de los Monty Python. Sí. Bueno, aparte de la palabrería, de tanto el efecto Séneca, la estrategia Séneca, el efecto, el no sé qué Séneca, me parece interesante esto con respecto, para explicar, bueno, algunas estrategias y conceptos relacionados con, por ejemplo, me interesa mucho lo de los combustibles fósiles, ¿no? Como bueno, más quiero decir la solución, ¿no? También me gusta eso, ¿no? Como frente a estrategias un poco de que parten de cero, de que hacen tabla rasa inmediatamente y piensan cómo acabar con todas las industrias y tal, la extracción, esta forma de entender que todo tiene que ser también, digamos, que las estrategias tienen que contar con las dinámicas previas. Entonces tú no puedes, la industria de los combustibles fósiles nos lleva al desastre, pero eso no significa que tengamos que apagarla y reducirla a cero inmediatamente, claro, porque la necesitamos para hacer una transición. Como eso, muchas cosas, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? La industria petrolera debe seguir extrayendo únicamente el mínimo necesario para crear la infraestructura de energía renovable que sustituya a la fósil. Claro, o sea, eso es un poco la idea, ¿no? Bueno, por supuesto, o sea, me gustaría, estas son cosas que más adelante a ver si puedo hacer entrevistas y ya hablamos de esto con más profundidad, porque claro, como tengo aquí una escaleta, tampoco me quiero liar, pero bueno, este concepto de efecto Séneca me parecía interesante también para poner un nombre a un poco la reacción que tenemos intuitiva hacia muchos de los fenómenos que convergen en lo que se está llamando, pues eso, futuro o desastre climático inminente. Vale, son menos cuarto. Bueno, vamos a aligerar. Voy a saltarme un par de cosas. Había, bueno, de uno de los suplementos culturales que tenía aquí pendientes de comentar. Bueno, tenía algunas cositas, por ejemplo, vamos a leer algunas reseñas. Por ejemplo, ha aparecido en la editorial Alfabeto una antología poética de Miguel Hernández a cargo de José Luis Puerto. Dice es que se recoge en esta edición una selección de poemas, los más emblemáticos, y se explica su vida, su trayectoria y trágica muerte. Un libro que en sí mismo es un homenaje al poeta y nace con la vocación de divulgar su obra y recordar su figura. Mira, fíjate, sin buscarlo viene muy bien, porque la editorial Alfabeto, a su vez, quizás tenga por aquí uno de los montones, a ver,
bueno, no lo voy a poder encontrar a tiempo. En Alfabeto está publicados los 2 últimos libros de Antonio Turiel, donde se explican bien estas cuestiones de la energía. El último de ellos, en esta editorial Alfabeto, es Sin Energía, que es, junto con Petrocalipsis, como 2 libros de obligadísima lectura al respecto. Uno quiera uno o no temperarlos con las posiciones más, ellos mismos dicen, como más realistas o no, ya cada uno lo valora, de otros teóricos, digamos, y activistas ecologistas. Ahí hay un poco de disensión, pero yo creo que hay que leer los libros de Turiel, que están en esta editorial Alfabeto. ¿Qué más? Luego, La Tierra Oculta, de Manuel Rivas, que sepáis, los que os guste de Manuel Rivas, ha publicado recientemente una nueva novela titulada La Tierra Oculta, como no, o sea, en Alfaguara, por supuesto, porque esto ha publicado. Luego, bueno, ya lo comenté un día, ¿no? El último, hasta que las piedras se vuelvan más ligeras que el agua, de Antonio Lobo Antunes, último libro en prosa de Antunes, que nos adentra en las vidas de una familia lisboeta marcada por la violencia y los secretos. Luego se reseña también, por ejemplo, por aquí, tenemos 2 cosas. El libro el último libro de Roberto Saviano, Los valientes están solos, traducción de Juan Manuel Salmerón, que es una biografía novelada de Giovanni Falcone, el juez que se enfrentó a la mafia siciliana y al que asesinaron junto con su esposa y 3 escoltas al hacer volar su coche en la autopista. Saviano, también amenazado desde hace años, reconstruye los episodios decisivos de su lucha y también sus momentos de duda y de sufrimiento. Luego, a ver, y luego aquí en este revista de libros, Librújula, uno de los últimos números, o el último, aprovecho aquí que viene un comentario breve sobre la nueva edición del Quijote en Blackie Books, una edición de 832 páginas a 30 euros. Lo han titulado Quijote liberado. Y dice el reseñista, ya os digo, de Librújula, los editores de esta colección de clásicos liberados los han liberado de la obligación de leerlos en ediciones feas, económicas, con letra microscópica y millones de notas que hacían su lectura interminable. Son ediciones en gran formato, alegres, con cierto aire juvenil, en su despliegue de despieces divulgativos, letra diáfana y márgenes amplios, acompañamiento de ilustraciones y de extras, como se hacía antes en los DVDs. Hay una evidente intención de liberar a los clásicos de su intocabilidad. En esta edición hay apuntes sobre la obra de escritores y artistas, fragmentos de películas del Quijote, eso es verdad, lo he visto ahí, como los fotogramas se reproducen a los lados del texto a veces, y comentarios, por ejemplo, de la adaptación soviética del Quijote, etcétera, convertidos en fotonovela. Y también en la edición hay propuestas musicales inspiradas por la obra, a los que se puede acceder mediante código QR. Bueno, es una edición, pues eso, muy visual, muy llamativa, muy bonita, como lo que hace Blackie Books. Luego, el rigor y la lectura en sí del Quijote, que es que debería ser lo importante, pues bueno, no es una nueva edición, pero creo que es una edición más solvente. Creo que no es, ahora tengo que hablar de memoria porque no lo pone aquí, pero creo que no es la de Francisco Rico, tampoco, por supuesto, es la de Andrés Trapiello. Pues quizás sea quizás sea una edición anterior, bueno, no sé. Os puedo decir eso, que no es la de Trapiello, polémica, ¿no? La edición polémica de Trapiello, que hay quien la denosta, hay quien la considera válida como introductoria. Yo lo he leído, requiere un esfuerzo, pero yo he leído el Quijote en las ediciones como antiguas. No, quiero decir, nunca, o sea, eso no significa que estáis leyendo más cerca de la edición original, porque la edición original requiere de mucho desbroce de lingüístico, de edición y tal, pero es verdad que hay menos capas. Si tú, por ejemplo, yo en la edición
La última que la leí era la de Austral, de los 70. Bueno, y que el lenguaje es más cercano al menos, ¿no? Y que por eso tiene un poco más de vida. A mí me parece que ese carácter polifónico del Quijote, uno siempre corre el riesgo de que se pierda. La edición de Trapiello me parece que conserva una parte, pero también se pierde un poco de frescura, ¿no? Aunque también es verdad que no hay que ser pedantes y que ediciones como la de Trapiello también evitan, digamos, tener que estar recurriendo constantemente a un diccionario especializado, ¿no? O a la RAE simplemente. Pero claro, habría que ver, no sé, habría que consultarlo y hacer un análisis comparativo como más riguroso. Yo creo que lo mejor es ir a ediciones como la de Rico o otras ediciones más técnicas, que al final realmente hay que perderle el miedo a las notas, porque se pueden ignorar siempre siempre que quiera uno, y hay ediciones, yo la he leído en una edición sin nota, o sea que sin notas, luego puedes ir consultando, pero cuyo texto quizás está menos, como dice aquí, liberado. Y hablando de ediciones bonitas y tal, pues quería ir al otro extremo y con eso acabar hoy y hablar de ediciones feas. Ediciones feas de filosofía. He hecho aquí una recopilación de precisamente lo que no es una edición bonita. Son ediciones feas o grotescas, o quizás más o menos elegantes, pero con elementos como perturbadores, como en este caso esa mirada de ese mamífero sin identificar del libro de Corlin Marshall, Realismo Moral, ¿qué dice? Ay Dios, qué poco shiny. ¿A qué te refieres, Lontan? ¿Al libro? Bueno, es como a este que he puesto. Este es... bueno, es que se ha puesto la reproducción hacia el final. Bueno, no pasa nada. Esto de realismo moral compasivo, bueno, ya veis esta mirada extrañísima, un poco perturbadora. Pero los hay peores, por ejemplo, los libros de Peter Singer, ¿no? De los 80 y tal, pues son casi legendarios porque son unas portadas, pues como veis, en fin, que no hay por dónde cogerlas. Muchas veces salía él, que es un riesgo, y aparte no era un autor tan famoso como para... Es verdad que esto que dices, Lontan, ¿no? Que al final, bueno, este es el otro extremo, que son portadas que sí llaman la atención. Entonces, si se buscaba eso... Luego están las famosas, las de Alfred Julius Eyre, ¿no? Las cuestiones centrales de la filosofía, que en sí no es que sea fea, pero es que es como que es verdad un estilo como, y además la mirada como altanera y desafiante de Alfred Julius Eyre, ¿no? Ahí pues era también perturbadora. Creo que no las he puesto juntas. Ahora veréis la segunda versión de esta portada que es gracioso. Bueno, esta es una de las mejores, porque este texto, este estudio... A ver, tengo que acercar porque no veo... Sí, que es directamente la edición del texto de Heidegger, o una parte del gran estudio que aquí se publicó en Destino, ¿no? Libro enorme con los estudios de Heidegger sobre Nietzsche, pero aquí le convierten a Nietzsche en una especie de protuberancia, en una mutación, en una posesión infernal que se ha hecho con la mente de Heidegger, y le susurra, pues no al oído además, sino parece como a los ojos. Bueno, es una cosa de pesadilla, efectivamente. Es lo que dicen los americanos de Nightmare Fuel, sí, totalmente. Luego las hay las que se han quedado desfasadas, pero que para mí son casi tiernas, ¿no? Estas Aventuras de las Ideas, el libro de Alfred North Whitehead. Pero claro, se ha quedado tan desfasado que bueno, llama la atención. Además de Mentor Book. Bueno, es que de repente había leído Mentos y digo, un libro de Mentos. Bueno,
bueno, un diseño, este sería un caso de fealdad, más que fealdad, realmente es una fealdad que está en la mente de los diseñadores, ¿no? Es decir, una fealdad producida por el efecto de desfase temporal con respecto a las modas estéticas del momento, ¿no? Este diseño seguramente ahora mismo ya hay gente imitándolo, ¿no? Haciendo un poco una adaptación, o sea que tampoco... Esto es directamente, o sea, es como extrañísimo. Casi queda bonito, pero claro, el problema es el contraste con la seriedad del libro. Es una edición de La República, del Menón y del Eutifrón de Platón, una especie de estética kawaii, pero muy extraña, porque además está como... hay un efecto de paraidolia y parece que es una especie de señor mutante que nos está mirando, más que una criatura marina. Aunque a la vez, al ser una criatura, una manta, ¿no? Un pez manta, digo, o algo así parece, ¿no? Pero que a la vez está volando, porque se ven como nubes, ¿no? Bueno, no sé, quizás se preste a algún tipo de interpretación, ¿no? En base a... Sí, sí, parece como el fondo de un juego de Zelda. Sí. Luego este me encanta, este es que me encanta, el de Christopher Peacock, ¿no? Bueno, un momento de pereza del diseñador, ¿no? El libro es un estudio de los conceptos, pues voy a poner conceptos muchas veces en la portada. Por si acaso lo repito en uno de los lados, pongo qué es un concepto, y bueno, y con esto ya siguiente, ¿no? Y aquí de repente veis cómo, a ver, vamos a ver. Si antes teníais a Julius Air sin nada, en una segunda edición dijeron, Dios mío, vamos a temperar un poco, vamos a suavizar la pose de Air y le vamos a poner el perro. Pero el problema es que como la expresión de él no ha cambiado, la sensación es como... Sí, que falta que pongas soy un... aquí, ¿no? El título, en vez de un estudio de conceptos, soy un concepto. Soy un libro sobre conceptos, ¿no? Entonces aquí parece, al no cambiar la expresión, parece que simplemente le han puesto el perro, un perro de otra persona, y él ha mantenido la compostura así artificialmente. Bueno, este me encanta, porque además es bastante reciente, es de... vaya, se me ha quedado, se ve ahí abajo. Pero comprobé que hasta donde pude ver, aunque aparezca aquí ese disclaimer de que es de que también está disponible en papel, el diseño está en papel, La necesidad de raíces de Simone Weil, a la que le ponen unas zanahorias. Es que no, me parece, o sea, es increíble, ¿no? No hay por dónde cogerlo. Luego tenía este de Jeremy Bentham, más que por... A ver si lo puedo ampliar. Más que por el diseño, que a mí incluso me gusta un poquito, es por el retrato, que es también un poco aterrador, ¿no? De Bentham. Bentham, que genera pesadillas de múltiples formas, ya sea en forma de persona disecada, como está guardada en un armario con toda la debida seguridad y tal, en un armario de una universidad está su cuerpo disecado y puesto, sentado en una silla, porque antes, hasta que se decidió guardar un poco y proteger un poco más, estaba a la vista de los estudiantes que pasaban y veían el cuerpo disecado mirándoles de Bentham, un autoicono que lo llamaba él, que además el resto del cuerpo es el cuerpo real disecado, pero la cabeza es de cera, y la cabeza real, que no se pudo disecar bien, la introdujeron en el estómago del muñeco. Pero, bueno, ya ves que como si fuese recordando esa pesadilla, pues el diseñador salió con esta ilustración como de una especie de ser ya sin vida, un no muerto, ¿no? A ver, espera, voy a reducirlo, y no sé si ya con esto acabamos esta selección. Sí, con el animal que no sé qué es,
no es un capibara, no es quizás sea un... No es un castor tampoco. No es un... no, por supuesto, no. Estaba pensando, no es... Bueno, no lo sé. Quizás sea un wombat australiano, no lo sé. Y acabamos con Peter Singer de nuevo. Ética práctica. Bueno. Y con esto, sin más dilación, yo creo que voy a dejar... Es que normalmente tardo un poco en despedirme porque empiezo a cerrarlo todo y casi mejor os ahorro eso. Y me despido hasta... A no ser que empeore la tos, pero bueno, creo que estoy algo mejor. Nos vemos mañana. Chao.